Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿A quién tengo por allí? Alicet La Rosa. Lisette o Lisbeth. Es que me ha costado. Lisette. Liz, sí, Lizeth. Lisette, muy bien. Bueno, muy buenos días. Creo que no ha Buenos días. abierto la pantalla, ¿verdad? No, usted No ha no. abierto no ha abierto la No, pantalla, ¿verdad? no, doctor. Sí, bueno, como les explicaba, hoy tenemos una doble actividad que tiene que ver con la presentación de los participantes que está pendiente, que entiendo son tres, y cubrir los contenidos de la unidad 3 para culminar nuestras actividades. Entonces, vamos a iniciar con las presentaciones pendientes, donde cada alumno tiene o va a tener 10 minutos, pues, con algún periodo de prolongación para su presentación. Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes se habían organizado previamente en relación a el orden de las presentaciones o lo hacemos según el que esté disponible. Hola, buenos días, doctor. Mucho gusto en saludarle. Por aquí Norelis Bolívar desde Maracay. Hola, buenos días, Noreli, ¿cómo está? ¿Todo bien? Por aquí, ¿Está preparada? perfectamente preparada. No sé si quién quiere comenzar primero, Lisette o Bueno, yo. Noreli, sí, como digas, no importa. ¿Puedo comenzar? También, no hay problema. No veo la cara del doctor. Sí, ya va, estoy resolviendo aquí una cuestión de la conectividad para Ok, abrir entonces la imagen. ok, ¿puedo comenzar Buenos entonces días. a compartir pantalla? Por aquí Adelante, tenemos adelante, Hernández. ya yo libero la pantalla, adelante, puede comenzar, vamos a Sí, ahorrar, a ser sí. eficientes con el tiempo. Ok, ok, voy a compartir pantalla. La, se nota, ¿verdad? Se ve Sí, se ve muy completa. bien, Ok. Correcto, Lice. Perfecto. se ve muy bien. Ok, el artículo científico de que voy a tratar hoy es sobre los mecanismos fisiológicos, sus efectos a nivel cerebral en las funciones cognitivas y el rendimiento académico escolar, por Igor Cigarroa Cuevas y Rafael Zapata Lamana, del año 2015. Su Muy bien. objetivo es conocer los mecanismos que explican los efectos del ejercicio físico en las funciones cognitivas y su impacto en el rendimiento académico. El estudio busca entender cómo la actividad física puede mejorar el rendimiento cognitivo académico, especialmente en niños y adolescentes. En el método empleó una revisión bibliográfica como método principal. Esto implica que los autores analizaron y sintetizaron estudios previos sobre los efectos del ejercicio físico en las funciones cognitivas y el rendimiento académico. El estudio incluyó investigaciones que abordaron varios mecanismos fisiológicos y neurológicos. Entre ellos tenemos la neuroplasticidad. El ejercicio físico promueve la neurogénesis y la sinaptogénesis, lo que mejora la plasticidad cerebral y facilita el aprendizaje y la memoria. En esta parte de la neurogénesis es cuando se generan nuevas neuronas en el cerebro, en la parte del hipocampo, que es la región asociada con la formación de nuevas memorias y el aprendizaje. También otro que es el flujo sanguíneo. La actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, proporcionando más oxígeno y nutrientes esenciales para el funcionamiento cognitivo. Como tres, los factores neurotróficos. El ejercicio incrementa la producción de factores neurotróficos como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que son importantes para la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. Como punto número 4, la reducción del estrés. La actividad física reduce los niveles
de cortisol, una hormona del estrés, lo que puede mejorar la concentración y el rendimiento académico. Y como quinto, mejora el estado del ánimo. El ejercicio físico libera endorfinas y otros neurotransmisores que mejoran el estado del ánimo y pueden tener un impacto positivo en la motivación y el rendimiento académico. Acá, en el estudio, también fueron varias hipótesis estudiadas en los mecanismos fisiológicos que explican cómo el ejercicio físico ejerce sus efectos a nivel cerebral y cognitivo. Una primera hipótesis se basó en la influencia de la actividad física mediante el incremento del flujo sanguíneo al cerebro y la saturación de oxígeno y la angiogénesis en áreas cerebrales para la ejecución de tareas. En una segunda hipótesis, el ejercicio incrementa la liberación de neurotransmisores cerebrales, lo que facilita el procesamiento de la información. En una tercera, regula a la alza la liberación de sustancias neurotrófinas. Clásicamente, estas proteínas habían sido identificadas como mediadores de diferenciación y sobrevivencia neuronal durante el proceso de desarrollo. Los resultados significativos del artículo, muy importante porque dio como en síntesis que mejora la memoria y el aprendizaje. Se encontró que el ejercicio físico regula y mejora la memoria y las capacidades de aprendizaje en niños y adolescentes. También el incremento en la atención y concentración. La actividad física ayuda a aumentar la atención y concentración, lo que puede llevar a un mejor rendimiento académico. Reducción del estrés y ansiedad. El ejercicio físico contribuye a reducir los niveles de estrés y ansiedad, lo que puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional y el rendimiento escolar. También el desarrollo de las habilidades sociales, ya que participar en actividades físicas grupales puede mejorar las habilidades sociales y la cooperación entre los estudiantes. Y como quinto, mejora el estado de ánimo. La liberación de endorfinas durante el ejercicio físico mejora el estado de ánimo, lo que puede aumentar la motivación y el compromiso con las tareas académicas. Ok, el aporte relevante del artículo radica en su síntesis comprensiva de cómo el ejercicio físico puede influir positivamente en las funciones cognitivas y el rendimiento académico. Lo que hablaba anteriormente, la parte de la identificación de los mecanismos claves, como son la neuroplasticidad, el aumento del flujo sanguíneo cerebral y la producción de factores neurotróficos que son esenciales para el desarrollo cognitivo. 2. La evidencia de beneficios académicos. Se presenta evidencia sólida de que el ejercicio físico regular puede mejorar la memoria, la atención, la concentración y reducir el estrés. Todos estos factores contribuyen a un mejor rendimiento académico. 3. Recomendaciones prácticas. Los autores sugieren la integración del ejercicio físico en los programas escolares como una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes. Okay. El artículo no menciona una variable de estudio que mide el impulso nervioso, pero sin embargo se enfoca en cómo el ejercicio físico influye en varios mecanismos neurológicos y fisiológicos que a su vez tienen relevancia en las funciones cognitivas y el rendimiento académico. Y como punto para finalizar, este artículo es valioso para educadores, padres y profesionales de la salud, ya que proporciona una base científica para promover la actividad física como una herramienta para el desarrollo cognitivo y académico. Y también la necesidad de más investigación para entender
los mecanismos y optimizar las intervenciones basadas en el ejercicio físico, abordando los cambios fisiológicos que influyen en el comportamiento y las funciones cognitivas como la memoria, la atención, eh, para un cuerpo sano y también la mente. Si estamos eh, practicando, bien sea respiración, relajación, ejercicio físico, estamos llevando a tener una mejor salud mental y física. Eh, Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Excelente, Lisset. Asumo que ya estoy en pantalla. Sí está en pantalla, yo estoy un poquito enferma, doctor. Ah, sí, no son los nervios. No, doctor, tengo 3 semanas con fiebre, gripe, y entonces, Wow. No te sí, acerques mucho a la pantalla, no vaya a ser que nos contagie. Se han visto casos. sí, 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 Excelente, sí. Lisset. Excelente, Lisset. ¿Usted se Ujú. encuentra dónde? En Carúpano, En estado Carúpano. Sucre, muy lejos, Ok. sí, Ah, ok, así, ok. La lógico. ¿Y con qué parámetro fisiológico se midió esa variable? bueno, la ¿Cuáles variable fueron las es, variables de estudio eh, y cuáles fueron las variables de estudio y qué parámetro de medida fisiológica se usó? las variables, sí, o sea, que se estudiaron fueron la neuroplasticidad, lo del flujo sanguíneo, los factores neurotróficos, cómo reducir el estrés y cómo mejorar el estado de ánimo. Pero en la parte del rendimiento académico y cómo mejora también la salud, ¿no? Pero relacionado con la parte de fisiología y la conducta, es porque como el sistema nervioso, estudiando el ejercicio físico, cómo influye en el comportamiento y la conducta. Ok, entiendo. Bien. ¿Algún aporte de la participante? Sí, bueno, doctor, que yo creo que no solamente es para lo que son los estudiantes, sino también para todos nosotros, lo que es practicar una respiración, salir a caminar, a realizar ejercicio físico, no solo es compartirlo con las personas objeto de estudios, sino también con todos, porque nos hace falta como ser un poquito como adentrarnos más en esa parte de saber vivir y dedicarnos también un poquito a nosotros. Entonces, el artículo nos refuerza los hábitos saludables de vida que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero esta vez desde una perspectiva como más concreta sobre funciones cognitivas específicas como la memoria y la actitud de Atención. aprendizaje. Sí, sí, doctor. Sí, entonces nos refuerza esa información que nos ha recomendado tan ampliamente la Organización Mundial de la Salud respecto de los hábitos saludables de vida. Y para quienes practicamos actividad física, digamos, regular, que es lo que escuché, señala el artículo, siempre comentamos que uno se siente, durante la actividad puede que estés agotado físicamente, pero en general, el vector general es un bienestar. Uno se siente bien, parece paradójico, pero uno dispone como de más energía para la vida cuando hace actividad física. Entonces, en verdad que es muy recomendable. Excelente artículo. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué otro participante tenemos Por aquí para la... continúo yo, Norelis Bolívar, desde Maracay. Muy bien, adelante. ¿Tienen mi imagen? Sí, Sí, correcto. Denis. Perfecto. Un segundito que estoy aquí organizando algunos detalles técnicos para ustedes. Ok, entonces mi trabajo versa sobre la depresión en pacientes con epilepsia, en el que los autores, Elma, Ramiro y Jorge, realizaron un estudio para
detectar y comprobar la relación entre focos epilépticos y pacientes que desarrollan trastornos depresivos, incluso asociados a lo que se conoce como la ansiedad y, más adelante, trastornos de la personalidad. Leyendo acerca del el estudio como tal, lo que se desarrolla en él es la precisión de los conceptos de depresión y epilepsia, la fisiopatología de ambas entidades, la clínica de detección que utilizaron para el estudio en cuanto a las mejores imágenes para la detección de epilepsia y las estrategias terapéuticas que ellos como grupo de investigadores recomiendan. El objetivo del estudio es demostrar la relación bidireccional y algunos sustratos fisiopatológicos entre la depresión y la epilepsia. Pero ha quedado demostrado que el padre de la medicina, Hipócrates, quien nació y estuvo en el ejercicio de sus funciones por allá por el año 460 antes de Cristo, ya afirmaba que los melancólicos frecuentemente se convierten en epilépticos y que los epilépticos, a su vez, tienen mayor riesgo de convertirse en melancólicos. Esto quiere decir que a pesar de que en la actualidad conocemos más detalles acerca de ambas patologías, la relación y el tratamiento de la depresión en la epilepsia sigue siendo un tema delicado, que cuenta con grandes vacíos de información y que se siguen investigando. Hipócrates describió entonces que, fíjense que en aquel momento no habían imágenes de estudio para demostrarlo y él se basaba exclusivamente en la observación directa de estos pacientes. Ahora, Elma y Jorge en adelante lo demuestran mediante este estudio que concretaron en el año 2023. Es de reciente aparición en una revista de neurología. Ahora bien, precisemos que la depresión es un trastorno mental caracterizado por la pérdida del placer y el interés en actividades que antes se disfrutaban y que gozaban del compromiso y responsabilidad del paciente. Para que se conozca y se afirme que hay una depresión, debe tener un periodo de al menos 6 meses de evolución. Hay depresiones funcionales que pueden ser diagnosticadas con menor tiempo, entre ellos pueden ser 3 meses o hasta 6 semanas únicamente, pero de la depresión que estamos hablando debería tener al menos 6 meses de evolución para que ya comience a generar marcadores de diferenciación en el funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora bien, la epilepsia es una enfermedad un poco más compleja, porque dado a que se refiere a una alteración funcional, desde su primera aparición se generan alteraciones neurofisiológicas. Hay una alteración súbita involuntaria que se limita en el tiempo, pero que puede ser recurrente y se manifiesta con cambios de la actividad motora y autonómica, cambios en la voluntad por el carácter repetitivo y el patrón estereotipado que se acompaña mediante la descarga eléctrica, que en algunos casos incluso pudiera llegar a ser inducida por el propio paciente y en otros casos es total y absolutamente involuntaria. En la actualidad se estima que alrededor de 280 millones de personas pudieran tener algún tipo de foco convulsivo o desarrollar en el futuro patrones epilépticos. Y la prevalencia de la depresión es aún mayor. Se estima que entre el 6 y el 30% de la población ha padecido algún periodo crítico depresivo o incluso pudiera estar en curso de algún trastorno como tal. El riesgo de la depresión es mayor cuando se presenta mayor riesgo. Esta población, fíjese, el sexo determina que las mujeres epilépticas mayor inducción al tomar decisiones en contra de su vida, no así los hombres epilépticos. Algunos estudios incluso han demostrado que la presencia de la depresión, estudios previos a aumentan la aparición de riesgo epiléptico focal no localizado, pero sí
asociado a la disminución de las capacidades cognitivas en el tiempo y posterior, cuando se profundiza en el estudio individual del paciente, se encuentra que había algún tipo de epilepsia asociado al funcionamiento neurológico. Ahora bien, ¿cuál es esa fisiología que se presenta de la depresión en la epilepsia? Cabe demostrar que hay una región en el cerebro llamada hipocampo que se conecta hacia la amígdala y dan lugar a que se estimule en el sistema límbico el procesamiento de las emociones. Pero cuando el paciente presenta alteraciones de tipo epiléptico, hay una reducción de los volúmenes de esta región. La amígdala se presenta disminuida y eso da lugar a que se presencien manifestaciones y cambios comportamentales asociados a la depresión en el paciente epiléptico. Hay otras teorías asociadas al sistema glutamatérgico de desregulación química que dicen que cuando hay esta desregulación, pues el paciente presenta ambos trastornos asociados. Como se muestra en la lámina en pantalla, pues la depresión se transforma en un círculo, en un ciclo en el cual si hay depresión, hay que estudiar en la estructura del sistema nervioso porque pueden estarse presentando focos epilépticos. Y recordemos incluso que algunas manifestaciones convulsivas pueden estar relacionadas con los aumentos de la presión arterial y dan lugar a cambios como pequeños microinfartos cerebrales que también guardan estrecha relación con los focos epilépticos. También hay una teoría fisiopatológica en el que se estudia una deflexión de noradrenalina y serotonina, es decir, la influencia y los cambios en la producción de algunos neurotransmisores que se evidencian, por supuesto, en un decremento del nivel de neurotransmisores eficientes para la regulación de la conducta y que son promotores de riesgo epiléptico en pacientes depresivos. A nivel clínico, para la detección de la depresión, nos basamos en el manual diagnóstico, que puede ser el CIE-11 o el DSM-5, para precisar exactamente en qué estadio del desarrollo depresivo se encuentra el paciente. Sin embargo, es bueno precisar que de acuerdo al estudio de Elma y Jorge, ellos detectan que deben coincidir en un bajo estado de ánimo, en una fatiga crónica, una falla en la energía comportamental para el cumplimiento de los deberes ordinarios, un cambio en el patrón del sueño porque se presenta insomnio, muchas pesadillas o incluso que por no dormir el suficiente número de horas y con la profundidad necesaria, el paciente se encuentra mucho más irritable, con cambios físicos incluso asociados al temblor, lo que da lugar a la aparición de ideas de muerte. La parte psicológica pudiera ser evaluada mediante el inventario de depresión para la epilepsia y los trastornos neurológicos. Es un inventario que ha sido creado exclusivamente para trabajar a pacientes que cursan ambas entidades. También hay otras escalas que han demostrado ser útiles, como el inventario de depresión de Beck y la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional para demostrar si hay cambios de humor. Es bueno considerar que estos instrumentos se basan en el DSM-5 y en el CIE-11. Incluso hay algunos, como el inventario de Beck, que se basa en el DSM-4, pero que cumple con los criterios diagnósticos. Ahora bien, ¿cuál es la clínica de detección de la epilepsia como tal? O sea, ¿en qué se basan para realmente decir, bueno, el paciente está epiléptico? Evidentemente tiene que haber un criterio médico que realiza para afirmar que el paciente está presentando la clínica. Hay estudios de sangre y hormonales que también presentan indicadores de alteración
y pruebas genéticas que demuestran la posibilidad de repitencia de la epilepsia en miembros de un mismo grupo familiar. Sin embargo, para el presente estudio, los investigadores se enfocaron en el estudio de detección por imágenes. Para ello, el electroencefalograma, que como nos explicaba el doctor Oscar en nuestra primera clase, bueno, consiste en unos electrodos que se adhieren al cuero cabelludo, o también hay gorras de registro de la actividad eléctrica del cerebro. Además de ese electroencefalograma, hay uno de nueva edición, más avanzado, que es el de alta densidad, para ayudar a determinar con precisión las áreas del cerebro que están siendo deterioradas a partir de las convulsiones. En el presente estudio se utilizó también la tomografía axial computarizada, que busca precisar áreas anómalas, áreas con alguna presencia de lesión ocupante de espacio, que tengan compromiso con sangrados, con quistes, con alteraciones ajenas a la estructura natural, así como la resonancia magnética normal o funcional, pretende también ver con mayor exactitud de qué manera la masa encefálica se ha visto afectada, no solamente por lo que se conoce como neuroinflamación, sino también por la alteración química y eléctrica que se produce. Otros estudios de apoyo son el mapeo paramétrico estadístico, imágenes de fuentes eléctricas y el magnetoencefalograma. Sin embargo, ellos los refieren únicamente como posibilidades porque en el estudio se utilizó los de imágenes antes mencionados. He aquí algunas imágenes de cómo se aprecian las alteraciones neurológicas a partir de las crisis epilépticas. En la imagen de la derecha, en el electroencefalograma, se puede ver el salto eléctrico en distintos focos. Y en la imagen de la izquierda, a partir de la tomografía, están las pequeñas flechas en la parte inferior que demuestran cómo hay cambios en la zona verde, en este caso. Las epilepsias son múltiples y variadas. Las epilepsias se presentan, incluso no sabía que era casi que una epidemia mundial, pudiéramos llegar a ser pacientes con algún foco epiléptico en algún momento de nuestra vida sin saberlo. Las crisis epilépticas pueden ser parciales o totales, simples, que estas son las más comunes dentro de la población ordinaria, que se traducen únicamente en sensaciones, cambios momentáneos en el sentido de la vista, el gusto y el tacto, cambios en la memoria, cambios en la capacidad de concentración. Incluso estas son las más asociadas a la hipertensión arterial como tal. Hay crisis epilépticas complejas donde la persona pierde el conocimiento y puede aparentar un estado de trance, de quietud. Bueno, y hay momentos de repetición, no se cierran los ojos, no hay ningún cambio en cuanto a la conciencia. Y es una crisis compleja por el daño que ocasiona, pero no por la detección de las manifestaciones externas. Y hay crisis secundarias que comienzan con crisis parciales, se extienden por todo el cerebro y convirtiéndose más adelante, porque son plenamente evolutivas, en crisis generalizadas como las que se describen en el lado derecho de la lámina. Crisis de ausencias, en la cual se presenta generalmente en niños que se quedan momentáneamente paralizados durante algunos minutos y pierden el nivel de conciencia sobre lo que ocurre a su alrededor. Las crisis mioclónicas, tónicas y tónico-clónicas son las más complejas. Primero, porque a nivel externo presentan manifestaciones evidentemente en la que el paciente amerita de una asistencia porque hay una pérdida de la conciencia, hay una rigidez muscular, no hay ningún tipo de respuesta ante las órdenes verbales externas que se ofrezcan al paciente porque se contraen de forma brusca la mayoría de los músculos del cuerpo.
En el presente estudio de Elma y Jorge se trabaja sobre este tipo de crisis principalmente. Ahora bien, ¿de qué se trata el tratamiento? Bueno, el tratamiento es complejo porque, en primer lugar, debe ser un tratamiento completamente individualizado. La individualización de este tratamiento depende de la evolución de la clínica del paciente. Y además, la complejidad viene de que se genera algo que se llama farmacoresistencia. Algunos tratamientos antidepresivos hacen que el tratamiento anticonvulsivo no ofrezca todas las medidas de de detención de las crisis. Se estima que aproximadamente cada 6 meses debe moverse el tratamiento, debe hacerse algún cambio bien en las dosis o en las combinaciones para evitar sinergias con otras patologías del paciente o sinergias entre los químicos utilizados. Entonces, esto complejiza la posibilidad adaptativa del paciente porque se generan inhibiciones en las producciones de los neurotransmisores naturales del organismo. También hay tratamientos no farmacológicos para los pacientes con depresión y epilepsia. Allí es donde participamos los psicólogos con terapias cognitivo-conductuales, aproximándonos a técnicas de intervención que le permitan al paciente controlar algunos periodos de crisis, hacer manejos de crisis personales para evitar la profundización cuando el paciente se sumerge en estados emocionales que provocan aumentar la intensidad de la depresión. O sea, es hacerlo consciente de sí mismo para que se enfoque en la resolución de los estados críticos naturales de la vida. Hay terapias electroconvulsivas que se basan en la aplicación de electricidad, sin embargo, están contraindicadas para pacientes epilépticos, pero pueden tener buenos resultados para pacientes que solo son depresivos mediante la valoración del costo-beneficio. Hay estimulación magnética transcraneal repetitiva con enfoque en la corteza prefrontal y un riesgo mínimo de ocasionar crisis epilépticas y se utiliza básicamente para el 5 control minutos. depresivo. ¿Aló? 5 minutos. Ajá, hay una 5 minutos. corriente. Hay también aplicación de corriente directa responsiva, esto para mejorar la disminución de las convulsiones y la estimulación del nervio vago, que puede hacerse de manera externa o interna mediante fármacos de estimulación y mejora la respuesta adaptativa del paciente. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico está feo, ¿ok? Los pacientes con crisis epilépticas van a seguir presentando pobre control de crisis y una refractariedad al tratamiento. Hay mayores tasas de depresión comparadas con los pacientes que tienen un buen control de crisis. ¿Ok? Sin embargo, recordemos que ese buen control de crisis siempre va a ser temporal debido a la farmacoresistencia que genera el sistema nervioso ante la aplicación de fármacos de manera repetitiva. Los pacientes con epilepsia presentan una historia de depresión o que tengan alguna historia familiar de padecimientos psiquiátricos, van a tener tendencia a un mayor número de recaídas, por lo que idealmente son pacientes que deben continuar con el manejo antidepresivo aún cuando cumplan una definición de remisión, es decir, que se encuentra bien, se encuentra estable. Estos investigadores consideran que aún en estos casos deben continuar teniendo alguna medicación de soporte. Y eso es todo. Gracias, señores. Listo. Muy bien, muy bien. Muy buena presentación, Norelis. Muy buena. Fíjate, tengo una duda en relación con el artículo. Eh,
cuáles son las variables que se estudiaron y cuál fue el parámetro fisiológico de medida que se utilizó en la investigación. Las variables son la demostración de la relación entre depresión y epilepsia, cómo se influyen mutuamente. ¿Hubo algún parámetro fisiológico de medida? La ¿Midieron demostración, fisiológicamente de alguna manera esas variables con alguna la, medición? la demostración de los cambios del volumen de la amígdala, la demostración de los cambios en las catecolaminas y algunos neurotransmisores. Ok, muy bien. ¿Algún aporte adicional de consideración suya o de los participantes? Me gustaría comentar brevemente en 2 minutos que esta semana tuve la oportunidad mágica de atender a una paciente que padecía el trastorno en estudio de este día. Una paciente con focos epilépticos que comenzaron a presentarse hace 2 años y con una depresión de larga data que incluso ha estado hospitalizada debido a la depresión. Pero esta paciente, también con un trastorno de personalidad, sabe provocar sus crisis epilépticas. Es decir, ella comienza a alterarse de tal manera hasta que domina el ambiente a través de una crisis epiléptica. Es decir, que estos pacientes deberían tener una conciencia de recuperación porque si no se transforman en grandes detractores de su grupo familiar. Esa última parte no la comprendí bien. ¿Cómo es el dominio sobre el ambiente? Bueno, la paciente a través de su enojo, de su rabia contra el contexto de lo que esté ocurriendo, explota porque ella sabe que va a derivar en una crisis convulsiva. Ah, ok. Y de esa manera hace que los hijos a su alrededor cumplan con sus decisiones. Ah, ok. Usa los síntomas de su enfermedad para Pero no manipular su solo los entorno. síntomas, realmente logra la convulsión, sabe cómo provocarla. Sí, entiendo. Usa los síntomas de su enfermedad, en este caso la convulsión o su posible presentación para que las personas en su entorno pues atiendan esas manipulaciones, Correcto. Y atiendan su tanto así que ella misma, muy por voluntad propia, suspendió la ingesta del tratamiento para la convulsión y el depresivo, lo que aumenta la fragilidad neurológica para presentar los síntomas convulsivos. bueno, muy bien. Entonces, agradecido. Qué otra presentación tenemos pendiente? Porque el tiempo se vence. Por aquí, profe. Saludos por aquí. Ajá, Voy adelante. a compartir. Un momentito. Ajá. Voy buscando el documento para compartir. Documento, documento. Aquí está. Ok. Mi artículo científico titula Fisiología del estrés. Ah, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Hola. Sí, ok. Repito. Mi artículo científico se titula Fisiología del estrés y su integración al sistema nervioso y endocrino por Romero, Jun, Salado y Castillo del año 2020. Su objetivo es sintetizar estudios sobre los principales efectos del estrés en el sistema nervioso y endocrino y la realización del estrés con la alimentación, la relación. El método utilizado fue la revisión bibliográfica. Realmente en este artículo científico los autores presentan una síntesis donde exponen a través de apoyos teóricos la fisiología del estrés y su integración al sistema nervioso y endocrino. Resultados significativos. Al revisar los principales efectos del estrés en el sistema nervioso y endocrino,
así como la relación entre el estrés y la alimentación, se pudo constatar que al experimentar un evento estresor en el hipotálamo, se genera un aumento del factor de liberación de corticopropina, nada con la hipófisis, que se encuentra precisamente en la base del encéfalo, por encima y detrás de la nariz, que al llegar al lóbulo anterior de la pituitaria, promueve la secreción de hormonas adrenocorticotrópicas. También se evidencia que el eje hipotalámico pituitario adrenocortical, al ser estimulados por eventos estresantes, provoca la elevación de glucocorticoides, que promueve la ingesta de comida, en particular la ingesta con alto contenido calórico. Esta ingesta puede ser utilizada por los individuos como métodos de afrontamiento contra el estrés e inducir el trastorno de obesidad. Realmente la relación del estrés con el sistema nervioso y el sistema endocrino en los mamíferos, la respuesta del estrés está mediada por dos sistemas distintos, los cuales están interrelacionados. Estos son el sistema simpático adrenomedular y el sistema hipotalámico pituitario adrenocortical. Este se encarga de la producción de glucocorticoides. En los humanos, los glucocorticoides son representados por el cortisol. La respuesta al estrés tiene como componente principal el sistema neuroendocrino y más específicamente el eje hipotálamo pituitario adrenal. Pero ¿cómo funciona el mecanismo? Al experimentar cierto evento estresor en el núcleo paraventricular del hipotálamo, se genera un aumento del factor de liberación de corticotropina, el cual al llegar al lóbulo anterior de la pituitaria estimula la secreción de hormona adrenocorticotrópica. Esta última finalmente actuará sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, induciendo la síntesis y la liberación de glucocorticoides, en particular cortisol. Ciertamente, la interrelación de varios procesos biológicos, la estimulación del hipotálamo, el aumento de vasopresina, epinefrina y norepinefrina, y todo ello hace que aumente la presión sanguínea. Y de esta manera se define el estrés desde el punto de vista psicofisiológico. En cuanto al estrés y la memoria, y con base del endocrinólogo Bruce McGuinn, indica que un evento estresante se graba en el banco de memoria para evitarlo en el futuro, pero que los episodios repetidos de estrés disminuyen la memoria al encoger las células del hipocampo. En cuanto al estrés y la alimentación, el eje hipotálamo pituitario adrenal, al ser estimulados por eventos estresantes, provoca la elevación de nuevos de niveles de glucosa, que estimula la ingesta de comida y en particular comidas con altos contenidos calóricos, como lo dije anteriormente. Luego de ello, el individuo muestra reducción de sentimientos de estrés. Es por ello que la sensación de placer, de disminución del estrés, refuerza la ingesta de comida. Y por ello, induce el trastorno de obesidad. En cuanto al estrés y el sistema nervioso, es el que se ve más involucrado, porque cuando una persona enfrenta una situación estresante, se activa y libera hormonas con la adrenalina y el cortisol, lo que produce una serie como un aumento en la frecuencia cardíaca, la respiración y la sudoración.
Estos cambios preparan a nuestro cuerpo para la acción inmediata, ya sea para luchar o para huir. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto contrario, es decir, favorece la relajación y el descanso. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, el sistema nervioso parasimpático se ve afectado y no cumple adecuadamente su función, lo que puede desencadenar diversos trastornos como el insomnio, fatiga crónica, irritabilidad. Todo ello la relación con el sistema nervioso central. Conclusiones. Los principales ejes fisiológicos afectados por los eventos estresores son el sistema simpático, el eje tiroideo, el eje de vasopresina y el sistema simpático adrenomedular. Los agentes estresantes elevan los niveles de glucocorticoides, promoviendo la ingesta de comida rica en calorías. Y la duración del evento estresor ocasiona reacciones inmediatas, intermedias y crónicas al estrés. El aporte relevante. Realmente, la revisión de algunos de los principales efectos del estrés y la organización de la información que nos ofrecen los autores nos brinda la oportunidad de conocer más sobre el mismo, lo que los lectores podemos prepararnos más y tomar en cuenta en cuanto a todo lo relacionado con el estrés en nuestro organismo. Por ello, cierro con esta frase que dice: un cerebro positivo es mucho más productivo que un cerebro negativo, neutral o estresado. Muchas gracias. Me apego, por supuesto, a los 10 minutos que el profesor nos dio para compartir nuestra defensa. Muchas gracias. Excelente, muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso mejora su calificación, para ajustarse al tiempo previsto. Claro que sí. Bien, hemos cumplido entonces hasta este punto. Hemos cumplido entonces lo relacionado con lo relacionado con las presentaciones que estaban pendientes. En ese sentido, vamos ahora a dar continuación a al contenido del día de hoy. Al contenido del día de hoy relativo a la clase, que es la unidad 3. La unidad 3 es la unidad ya que finaliza nuestro programa de estudio. Entonces, en ese sentido, vamos a darle continuación a esa materia. ¿Qué tiene que ver con la psicofisiología? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, excelente. Doctor, Excelente, sí. profe. Bueno, muy bien. El contenido que tiene que ver con la psicofisiología y el comportamiento. Entonces, claro, allí tenemos que aplicar varios elementos para ver los alcances de esta materia, fisiología y conducta. Y en ese sentido, pues, vámonos al sustrato anatómico del cerebro, al sustrato neuroanatómico. Allí tenemos, como les decía en el primer seminario, hoy día se conocen 180 áreas de ubicación neuroanatómica en el cerebro y se han identificado cuáles son en general las funciones que cumple cada una de esas 180 áreas en el cerebro. Probablemente cuando estudiamos en pregrado todavía hablábamos de los hemisferios cerebrales,
del sistema nervioso central, de los hemisferios cerebrales, de los lóbulos, frontal, occipital, parietal, temporal, etcétera, el área del cíngulo, tronco encefálico, etcétera. Pero ya hay estudios desde 2015 en la revista Nature que publican 180 áreas específicas en el cerebro, relacionándolas incluso con su función cognitiva en nuestro cerebro. Entonces, específicamente, el tema de comprender desde el punto de vista fisiológico la conducta y la respuesta psicológica del ser humano nos ubica entonces en las regiones neuroanatómicas más específicas. También está otra gran área importante que es el tejido cerebral, porque un elemento tiene que ver con el área anatómica, que ya nos han puesto un techo muy alto al decirnos que se han identificado 180 áreas, digamos, neuronales, de núcleos neuronales que ejercen funciones específicas. Ya es bastante alto el techo. Pero además, dentro de todas esas áreas, especialmente en el córtex, en el neocórtex, dentro del neocórtex tenemos el tejido cerebral. Y el tejido cerebral está conformado por capas de neuronas. Hasta ahora uno de los estudios más sistemáticos señala entre 6 y 8 capas de neuronas, así como la piel tiene 3 capas, ¿ok? Epidermis, dermis e hipodermis. Así el neocórtex tiene entre 6 y 8 capas que la clasifican. Y en cada una de esas capas del tejido, ya estamos hablando del tejido, de histología, el tejido cerebral, neuronal, hay tipos, subtipos de neuronas. Y esos subtipos de neuronas se distribuyen, tienen una forma y una distribución que lo hace particular. Como en cada una de esas capas hay tipos de neuronas que cada una, digamos, tiene su forma específica y su distribución interna dentro de esa capa la hace particular. Entonces los científicos están diciendo, bueno, esta es una capa de la neocórtex, donde hay cierto tipo de neuronas con una forma y una distribución particular. Al avanzar, hay otro tipo de neuronas, otro tipo de forma y otra distribución, y así se van se va estableciendo una estratificación de entre 6 y 8 capas del tejido cerebral. Entonces se nos hace todavía mucho más complejo comprender el funcionamiento del cerebro, porque ya no estamos hablando solamente de los hemisferios cerebrales, de los lóbulos, de las neuronas en sí mismas, sino que las neuronas tienen diversas formas en sí mismas y se entrelazan ellas de distintas maneras, hacen diferentes tejidos entre ellas, y esos tejidos entre las neuronas y subtipos de neuronas estratifican unas 6 u 8 capas en el neocórtex. Entonces, de ahí la complejidad de entender las funciones cerebrales superiores y luego intentar relacionar toda esa estructura neuroanatómica e histológica con la función cognitiva, el vector de la función cognitiva resultante. En ese sentido, bueno, hay áreas cerebrales relacionadas con la función cognitiva superior específica, el área del cíngulo, obviamente, y la amígdala están relacionadas con la regulación de las emociones, el área del lóbulo prefrontal y el neocórtex ubicado en el área frontal está relacionado con las funciones cognitivas superiores, la planificación del comportamiento, el intelecto, etcétera. Hay áreas, obviamente, de asociación, y todas esas están vinculadas siempre con una conducta específica o una actitud mental específica, una función cognitiva específica, que es el caso, por ejemplo, del hipocampo vinculado con la función cognitiva de la memoria, etc. Ese es un aspecto
importante a tener presente al momento de organizar una investigación, unas variables y su metodología para relacionar las funciones cognitivas con alguna variable específica que vayamos a medir desde el punto de vista fisiológico. Los estudios de la memoria que hoy se mencionaron, vinculados al ejercicio, como mencionó Lisset, por ejemplo. Otra gran área de aplicación, de estudio de la psicología fisiológica es el área de la educación. Y en el área de la educación tenemos una referencia grande que es la teoría de Piaget y el desarrollo de la madurez neurológica y las funciones conductuales en el niño y la respuesta cognitiva como vector general en el cerebro. Entonces, atendiendo a eso, el aspecto educativo, por ejemplo, sabemos que después de 45 minutos, la atención, la capacidad de atender disminuye dramáticamente. Entonces, el docente tiene que considerar eso. Si sabe que la función cognitiva en términos de operabilidad y desempeño a los 45 minutos va a declinar de manera abrupta, bueno, o el docente tiene que planificar o una pausa o una sesión de preguntas o colocar algunos estímulos, variar los estímulos en la actividad. ¿Ve? O sea, cómo la aplicación de los conocimientos en psicología y fisiología permiten realizar investigación en el área de educación. Entonces, ¿qué puede ser más efectivo? ¿Un seminario de 3 horas continuo o hacer un lapso, al ser periodos de educación, de formación más cortos con sus pausas para descanso o interacción en el grupo? Ese es un aspecto a investigar desde el punto de vista de la psicología fisiológica y se están haciendo las investigaciones. Entonces, en el área educativa, ¿qué estímulos, de acuerdo al funcionamiento cognitivo, al desarrollo evolutivo y al desempeño, qué estímulos son propios para el área preescolar? ¿Qué estímulos son más convenientes para el área escolar? ¿Y cuáles estímulos son más efectivos para mejorar la formación y el aprendizaje en el área de la educación media y en el área de la educación ya de adultos, digamos de 4º y 5º nivel? ¿Cuáles son ese tipo de estímulos que son, al implementarse, mejoran la operabilidad, la función cerebral, las funciones cognitivas y el desempeño en cuanto al aprendizaje? Todo eso pasa por el estudio de la psicología fisiológica. Entonces, en el área de educación hay enormes campos de investigación que el investigador puede enfocarse en desarrollar, esclarecer las relaciones que hay entre la operabilidad y función cognitiva y el desempeño en el aprendizaje y en la adquisición de nueva información desde el punto de vista de la formación. Es decir, que son áreas de investigación muy amplias que todavía están por desarrollarse y que pasan por las variables de medición fisiológica, porque estamos hablando que cuando hablamos de aprendizaje o educación, hablamos de variables fisiológicas porque estamos hablando de desempeño. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de desempeño. Cuando hablamos de educación, hablamos de operabilidad. ¿Qué tanto se ejecutó? ¿Cuánto se pudo desarrollar? ¿Cuál fue la incorporación de toda esa información en los participantes? Entonces, cuando hablamos de educación, de formación, de aprendizaje, hablamos que son áreas muy amplias, que todavía hay una labor por hacer y que la psicología fisiológica tiene muchas respuestas que indagar en esas funciones cognitivas. En la medida en que conozcamos más cómo operan desde el punto de vista fisiológico las variables del aprendizaje en la función cognitiva, en ese sentido, bueno, tendremos una sociedad que tendrá muchos más recursos para estimular los procesos de formación con un conocimiento y base científica, de tal manera que la psicología fisiológica tiene grandes áreas de investigación en el campo de la educación a todo nivel. Y ya para ir concluyendo, que hoy, nuestro seminario de hoy concluye las actividades de formación, debo decir entonces que hemos cubierto dentro de los espacios que se planificaron
las 3 unidades de formación, hemos desarrollado actividades y ejercicios que permiten ahondar en los contenidos que estaban planificados para esta formación de doctorando en psicología del comportamiento, y hemos desarrollado actividades de evaluación que son 3. Recuerden que en poco tiempo van a aparecer los espacios para que el alumno pueda cargar la actividad de evaluación número 1, que es esta justamente la presentación. Yo simplemente con que usted me cuelgue en ese espacio que va a aparecer ahí en la página de Psicología Fisiológica, va a aparecer un espacio donde usted pueda, donde el participante puede colgar el seminario que dictó. Entonces lo único que voy a exigir es que cuelguen esas láminas o suban esas láminas en ese link, y ahí el docente va a calificar la nota de la presentación. Esa es la actividad evaluación número 1. La actividad de evaluación número 2 le va a aparecer un espacio donde usted va a cargar simplemente un documento PDF que contenga exclusivamente el escrito que usted me pasó por WhatsApp. El escrito del seminario reciente, donde se le solicitó un análisis del cerebro y mente de un artículo y usted dio una opinión. Simplemente esa opinión usted la descarga, la transforma en un documento PDF bien identificado con la identidad del participante y lo cuelga en ese link. Esa es la actividad de evaluación número 2 y el docente va a calificar ahí. Y la actividad número 3, al terminar la clase, en el transcurso del día, le publico las características de la actividad número 3, que es un ensayo crítico, que tiene fecha tope de presentación el 5 de... Un ensayo crítico que tiene fecha límite de presentación el 5 de noviembre. Y las características de ese ensayo, que es un ensayo breve, que va a tener una extensión de 6 folios, 6 páginas, tiene unas normas allí que se las publico por el grupo WhatsApp, y la fecha de entrega de ese documento ensayo es el 5 de noviembre, es la tercera actividad de evaluación. Van a tener un espacio donde van a cargar ese documento en la página de la materia, Psicología Fisiológica, y allí van a recibir la calificación para completar las 3 evaluaciones que dan la nota en esta materia. Bueno, muy agradecido. Creo que ¿quién queda por allí? Queda Lisset, doctor. Aquí estamos todos. Bien, muy agradecido, de verdad. Ha sido para mí un privilegio participar con ustedes en esta actividad. Un fuerte abrazo, con cariño como docente, y orgulloso de tener participando en estos espacios profesionales de una alta formación, como me lo han hecho saber cada vez en cada una de sus intervenciones. Gracias, doctor. Igualmente, sí, hemos quedado encantadas con su participación en el Instituto IESI y estamos agradecidas con usted. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo y nos vemos en el grupo WhatsApp, que yo le escribo unas notas allí. Gracias, estaremos pendientes.